Os damos la bienvenida al Colegio Fuenllana. Soy Paz García de Cárdenas, profesora de infantil y de lengua inglesa y subdirectora de la etapa de educación infantil. Soy Sofía de Alba, profesora de primaria y subdirectora de los primeros cursos de educación primaria. En esta ponencia os vamos a explicar cómo trabajamos la comprensión lectora desde los primeros años de infantil y hasta los primeros años de los cursos de educación primaria, que son, a nuestro juicio, los años más importantes en el desarrollo de la vida de un niño. Y yo os voy a contar la metodología diaria que utilizamos en primaria, que unida continuando con infantil, los cursos superiores de primaria y secundaria, han hecho que obtengamos los mejores resultados en PISA por encima de Finlandia y Corea. Tanto en infantil como en primaria utilizamos la metodología basada en la teoría de las inteligencias múltiples, en la que ofrecemos a los niños herramientas para que puedan desarrollar sus competencias y capacidades y de esta forma puedan conectar según sus intereses a la parte curricular que tienen que aprender. Partes muy importantes de esta metodología es el juego sistematizado, manipulativo y la creatividad. Cuando los alumnos tienen 2 años en el colegio, el gran protagonista es el cuento, porque a través de él se trabajan todos los temas. Es una forma de que el niño se meta en un mundo que para él es muy imaginario, pero para nosotros nos sirve para llevarlo por donde nosotros queremos. Una parte muy importante es que la profesora cuente muy bien el cuento. No puedes contar un cuento como si bla, 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 ¿sabes? O sea, tienes que saber entonar, cambiar de voces, hacer muy bien los silencios, no interrumpir el cuento, porque de esta forma el niño se introducirá en esa historia. Una vez, para saber si el niño ha comprendido o no el cuento, con lo que tenemos que trabajar con ellos, se puede hacer a través de juegos, pequeñas dramatizaciones, claro, adaptadas a niños de 2 años, que suelen a lo mejor ser 2 palabritas o algo así. De esta forma sabemos si el niño se ha enterado o no del cuento. Claro, esto no es un día, sino todos los días está programado que se cuente el cuento y poco a poco se va desarrollando. En la primera tercero infantil, la lectoescritura se trabaja con una metodología muy creativa. Esta metodología consiste en que cada letra tiene un personaje, es un personaje imaginario en un mundo imaginario, y a este personaje se le da un carácter, un trabajo, un sonido, o sea, en realidad es un idioma, que es el sonido de la letra, de forma que los niños se van introduciendo poco a poco en un mundo muy imaginario, pero a la vez van aprendiendo cosas de nuestra lengua que a veces son muy complicadas de forma muy natural. Entonces, se empieza con el cuento, tiene una historia, cada letra, hay como familias de letras, pues la familia real, según sean vocales o consonantes. A la vez tiene una canción con unos gestos, que es lo que se aprende en primero de infantil, de forma que los niños, como hemos hablado antes de las inteligencias múltiples, tienen muchas herramientas y oportunidades de comprender esa lectura. Cuando van avanzando en segundo, como digo yo, hay un momento que los niños, sin darse cuenta, hacen el clic y entonces de repente empiezan a leer. O sea, ellos mismos, cuando tú estás leyendo con ellos, les notas que dicen, anda, lo he descubierto. Entonces, en ese momento, los niños empiezan a emocionarse, porque ya empiezan a absorber, bueno, pues a descubrir un mundo que antes no tenían. Normalmente empiezan a saber leer cuando ya se saben las vocales y la letra P, porque ya es papá, pan, bueno, muchas letras que pueden ya unificar y formar palabras. A raíz de aquí ya empezamos a trabajar de otra forma ya. Cuando ya empiezan a leer, que suele ser, depende de la madurez de los niños, que siempre se respeta, pues a finales de segundo, bueno, depende en tercero, más o menos. Empezamos con juegos ya con ellos, pues juegos de unir palabras con imágenes, descripciones que tienen que hacer ellos mismos de ellos o de un amigo suyo con palabras muy cortas, o sea, todo esto adaptado a niños, claro, no te hacen una disertación, pero sí cosas muy cortitas. En tercero se empiezan a hacer unos pequeños dictados de una frase y luego ellos tienen que dibujar lo que han leído, o porque se les dice y lo tienen que leer. Y luego, por ejemplo, van a la caza de palabras, bueno, en segundo lo hacen más a la caza de la letra, les pone un pequeño texto y tienen que ir a cazar la letra que están estudiando, bueno, que están aprendiendo. Y en tercero ya empiezan a la caza de palabras. También les dibujamos la cara
O sea, el día que aprenden una letra, todos salen con la letra dibujada en la cara, porque es una forma de que ellos se ven al espejo y tal. Son diferentes herramientas que utilizamos para que ellos vayan interiorizando de una forma muy lúdica y creativa la lectoescritura. A este tipo de actividades dedicamos normalmente 45 minutos más o menos diarios, ¿vale? en primero, segundo y tercero. Yo os quería explicar otras dos actividades que tenemos un poco extras en lectoescritura, pero que nos han dado muy buenos resultados. Una es que tenemos un tratado de cooperación con quinto de primaria, de forma que el alumnado de quinto de primaria baja, baja, lo digo porque físicamente baja, a tercero infantil, y cada uno tiene ya asignado otro niño de infantil. Y durante el último trimestre leen juntos, de forma que los de quinto de primaria, para ellos es como que voy a leer y soy muy importante, y les enseñan a entonar, que es muy importante para la comprensión lectora, a respetar los signos de puntuación, y eligen un cuento. Entonces, a veces lo eligen los mayores y a veces los pequeños. Y los pequeños es como no sé, como su padrino, no sé cómo explicarte, pero su amigo el mayor. Entonces, esto es una forma de trabajo cooperativo entre dos etapas que está funcionando muy bien. Y la otra actividad es el cuento de papá. Como queríamos implicar un poquito a los padres en el tema de la lectoescritura, la comprensión y tal, y que no fuera de ¿cuánto tiempo tiene que leer en casa? No, sino que fuera algo lúdico y que les sirviera para unir lazos entre ellos, hicimos el cuento de papá. Y aprovechando el mes de marzo, que es el Día del Padre, se escribió un cuento con todos los niños y papás de la clase. Cada día se lo lleva uno, escribe una parte del cuento que tiene que tener una continuidad, y al final de todo, cuando ya han acabado de escribir todos, se les convoca a los padres un viernes normalmente para que puedan venir por la tarde, y entre todos los padres, con todos los niños, leen el cuento completo. Entonces es como el cuento de su clase, y es una forma que a los padres les ha chiflado, porque es una forma de unirse a sus hijos de otra manera, y a los niños, bueno, las fotos, pues está cada padre con su hijo en brazos y van leyendo todos los padres. Es una forma de hacer mucha unión entre las clases. Otra de las áreas en la que trabajamos la comprensión lectora es en lógico-matemático, que puede sonar un poco lógico-matemático. Pues sí, porque dentro de lo que hemos explicado antes de las inteligencias múltiples y tal, también se trabaja juego manipulativo, comprensión oral también, ellos tienen que explicar, y se trabaja con una forma que se llaman las historias para pensar. Estas historias en realidad son problemas que se trabajan desde primero hasta tercero de infantil y se van complicando en su contenido según se va avanzando. Los niños tienen que pensar, tienen que comprender lo que dice la profesora para resolver esos problemas. También a este tema, o sea, a esta área, dedicamos también todos los días 45 minutos de la jornada normal de los niños. En cuanto a otras áreas, por ejemplo, en conocimiento del entorno y de sí mismo. Aquí trabajamos por proyectos y en el trabajo por proyectos lo mismo. El hilo conductor primero es un cuento o una historia que nos va a llevar al tema que nos está interesando. Cuando hemos contado el cuento y explicamos de qué es lo que vamos a tratar durante ese proyecto, a los niños se les pregunta, o sea, esto es mucho de lenguaje con los niños, diálogos, y se les pregunta qué es lo que han entendido, qué es lo que vamos a estudiar, qué es lo que quieren saber y qué es lo que saben de ese tema. Por lo cual ahí les hacemos pensar a la vez y ellos nos van diciendo qué es lo que quieren aprender y nosotros simplemente vamos a ir guiándoles. Un trabajo que hemos hecho que nos ha sorprendido mucho en los de 3 años este año, hemos hecho un trabajo que es un proyecto sobre las profesiones que querían ser de mayores y les hemos pedido que en colaboración con sus padres hicieran un mural explicando una profesión de uno de sus familiares, con fotos, como quisieran ellos, un mural pequeñito y tal. Y lo han tenido que explicar en clase a sus compañeros, los niños de 3 años, esa profesión. Entonces han traído el mural, han explicado en qué trabajaba esa persona y los niños han tenido que hacer preguntas al otro niño de 3 años. Y él ya ha tenido que explicar pues, todo lo del mural y nos han dejado muy sorprendidos porque realmente la capacidad que tienen los niños para explicarse, eso también es comprensión lectora. Siguiendo la línea de paz, yo voy a explicar en primaria cómo trabajamos las distintas actividades para la comprensión lectora.
Empezamos siempre con audiocuentos, utilizamos los audiocuentos de una manera en la que los alumnos están escuchando ese audio. Una vez que han terminado de escuchar ese audio, les hacemos preguntas sobre lo que han escuchado, pero no les contestamos, no les corregimos esas respuestas, porque posteriormente lo que hacen es leer en lectura en silencio el audio que han escuchado anteriormente y ya así completan las actividades que les proponen de comprensión lectora. ¿Qué estamos trabajando con esto? Con esto estamos trabajando la comprensión oral, seguidamente la lectura y la comprensión escrita, puesto que luego tienen que realizar esa actividad. También otra actividad que hacemos, aparte del audio, de los audiocuentos, enlazamos todo lo que es gramática, ortografía, o sea, todo lo que es un objetivo que necesitemos trabajar de la asignatura de lengua, también lo relacionamos con la comprensión lectora. ¿Cómo lo hacemos? Voy a poner un ejemplo de palabras compuestas. Hace como 2 semanas así trabajábamos las palabras compuestas. Lo trabajamos siempre desde el juego, desde manipulativo o juego lúdico de estar jugando, para llegar a ese objetivo. Ninguna le dijimos, ahora vamos a trabajar las palabras compuestas, no, sino que dimos unos papelitos, en cada papelito venía saca, en otra corre, en otro pasillo, en otro punta, en otro corcho. Cada niña cogió su papelito y leyó lo que le ponían. ¿Qué hicimos? Dijimos, ahora os levantáis todos y una vez que os habéis levantado vais a buscar a vuestra pareja que penséis que puede formar una palabra. Entonces, ya nada más que físicamente ellas son una individualidad, cuando se juntan con otro alumno, al juntarse ya forman saca, punta. Entonces, físicamente han visto, yo soy una persona, yo soy otro, y al juntarnos formamos una. Entonces ya no solamente estamos trabajando la comprensión de manera tradicional de lo que le tienes que decir, que es una palabra compuesta, las palabras compuestas son las que formamos con una sola palabra y otra, sino que directamente ya lo han vivenciado. También, ¿por qué hacemos esto? Creemos que el cambio metodológico que estamos dando es importante porque los alumnos son protagonistas de su propio aprendizaje. No, el profesor o la profesora son guías de ese aprendizaje de dichos alumnos. Entonces, lo que hacemos es que participen siempre en su aprendizaje, que el aprendizaje no sea el artículo es la palabra que acompaña al nombre, no, sino cómo vamos a trabajar el artículo, primero lúdicamente o manipulativamente, y después pasarán a llegar al concepto de hemos aprendido las palabras compuestas, hemos aprendido el artículo, hemos aprendido femenino y masculino. De esta manera, ¿por qué quiero decir que enlazo luego con la comprensión lectora? Porque una vez que hemos terminado en el ejemplo de las palabras compuestas, hacemos equipos. Entonces, formamos 4 equipos diferentes, o 5, dependiendo el número de alumnos que tengamos en cada aula, pero de una media de 5 alumnos por equipo. Y lo que hacemos es, les dijimos, ahora vais a escribir palabras compuestas en un papel. De esa palabra compuesta vais a inventaros una historia. Inventáis una historia y la vais a escribir en 10 líneas. Cuando han terminado ese trabajo, un capitán se levanta y lee a los demás equipos su historia. ¿Qué tienen que hacer los demás equipos? Apuntar qué palabras compuestas habían escuchado, qué quería decir esa historia, cuáles eran los protagonistas y en qué se basaba dicha historia, y finalmente el que hubiera apuntado todas las palabras compuestas correctas y hubiera dicho, pues iba ganando puntos. Con este trabajo que hemos hecho, hemos empezado trabajando lúdicamente para llegar al objetivo, que era en este caso las palabras compuestas. Después hemos conseguido una puesta en común en donde estaban haciendo trabajando expresión oral, expresión escrita, luego tenían que redactarlo y decírselo a sus propias compañeras. Otra actividad que tenemos en Fueñana es el plan lector,
que lo hemos organizado nosotras, de tal manera que diariamente leemos todos los días 10 minutos. Esos 10 minutos los tenemos distribuidos de la siguiente manera. Puede ser con un libro seleccionado anteriormente o con un libro que han traído de casa, dependiendo si ya hemos terminado el libro que ya tenemos estipulado para ese mes o no. Entonces, ¿cómo trabajamos los libros en Fueñana? Los libros que utilizamos todos los alumnos. De la siguiente manera. Utilizamos tres momentos que es previo a la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Previo de la lectura son con 2 sesiones, es decir, 2 días diferentes en el que lo que hacemos es presentar el libro. Primero les presentamos el libro y les decimos, pues si estamos leyendo Un viaje a Panamá, pues entonces este es el libro o yo que sé, no sé cuál otro libro. Entonces, este es el libro, les enseñamos qué protagonistas vienen en la portada del libro. ¿Qué nos puede decir el que van a ir a Panamá, por ejemplo? Pues ¿alguna ha ido a Panamá? ¿Quién ha ido a Panamá? ¿O de qué país? ¿Qué se puede hablar? ¿En qué idioma? O sea, lo que introducimos para motivar que cojan con ilusión el libro que vamos a leer. Una vez que hemos utilizado 2 sesiones, que además utilizamos también con actividades escritas, en el que vamos a dibujar ahora la portada de lo que nos vamos a imaginar que vamos a leer en ese libro. Entonces, ese día estamos dibujando la portada que cada una se lo inventa, luego lo exponen en clase. Pues yo creo que el libro va a tratar del tigre y el oso que se van a hacer amigos por lo que sea. Siguientes sesiones dividimos el libro con distintas preguntas de comprensión oral, que luego lo escriben o también a veces es exposición oral. ¿Cómo lo hacemos? Leemos un tramo de dicho libro y en ese tramo paramos y decimos, ahora, ¿qué nos ha sugerido el libro? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Qué nos han querido decir? ¿Por qué puede estar contento el protagonista si es un oso? ¿Por qué puede estar contento este protagonista? ¿Por qué está ayudando? Entonces, también sacamos valores de cada tramo del libro o emociones que han podido. Entonces le dices, ¿cómo te sentirías tú si ese tigre, porque ese tigre ha ayudado al oso, ¿no? ¿Cómo te sientes tú cuando ayudas a una niña o a un niño o a tu madre? ¿Qué encargos tienes en casa? Entonces vamos sacándole partido a cada tramo que dividimos el libro de lectura. Y luego tenemos un después, que utilizamos otras 2 sesiones, más o menos nos dura ese libro como cerca de un mes, porque no lo leímos diariamente ese libro, sino que lo mezclamos con lectura de aula, con biblioteca que tenemos del aula, y al finalizar decimos, a ver, valoramos ese libro, ¿qué ha sacado? Si tiene moraleja, si no tiene moraleja, ¿qué vamos a sacar en claro con estos personajes que habéis sacado para vosotras? ¿Qué es lo que os han podido, o sea, lo que es una valoración personal de qué es lo que han aprendido con dicho libro? Y ya, para terminar el plan lector, lo que hacemos es que o realizan una poesía inventadas por ellas con ese libro que hemos leído, o también pueden dramatizar. Entonces depende del libro que estemos leyendo, o dramatizamos o han hecho poesía para que no sea siempre lo mismo. Y la dramatización, lo que luego la utilizamos es para el día del libro. El día del libro vienen los padres, en el que también cogen libros de lectura que vienen una editorial de lectura, y entonces o nos viene un cuentacuentos, y entonces aprovechamos para escenificar a las demás aulas. Y entonces, esto es lo que trabajamos como si dijéramos en el aula. Luego tienen también la biblioteca de aula, que es la que ellas, y lo que hacen es, cuando terminan de trabajar, tienen su momento de expansión de, bueno, yo ya he terminado esto que estoy haciendo, me voy tranquilamente a mi rincón de lectura, y en mi rincón de lectura cojo el libro que yo quiero y me pongo en el suelo a leer tranquilamente, o me cojo mi silla y me pongo a leer, pero tienen su rato el objetivo que es la lectura, que cojan, el objetivo de la lectura es principalmente que cojan esa afición para cuando tengan sus momentos de ocio y tiempo libre, puedan no tener que estar haciendo o con las maquinitas o con lo que sea, sino que puedan coger su libro para entretenerse. También lo trasladamos a casa, el plan lector.
¿Cómo hacemos el plan lector en casa? Es verdad que en primero de primaria las niñas tienen una lectura mucho más mecánica, tienen que seguir cogiendo velocidad lectora para llegar a una buena comprensión lectora, porque cuando estás silabeando constantemente pierdes el hilo de la lectura y no comprendes tan fácilmente como si ya tienes una velocidad, tienes una continuidad, una entonación para poder comprender lo que te están queriendo decir en dicho libro. Entonces, ¿cómo lo que hacemos es que ayudamos un poco a los padres con una motivación que nosotros tenemos un carnet lector? Entonces, para que con ese carnet lector, por minutos leídos en casa, tienen una pegatina que nosotras les vamos poniendo. Cuando terminan ese cuadrante de ese carnet lector, tienen un refuerzo positivo, ya sea un marcapáginas o pues, una pegatina que va acorde con la lectura, para que por lo menos las niñas, ya que lo que pretendemos es que empiecen a coger el gusto por la lectura y que empiecen a cogerlo en casa y que cojan más velocidad lectora, podamos así ayudar a los padres a que no les sea tan árido llegar a casa y decir, venga hija que tienes que leer, o venga hijo que tienes que leer, porque no les apetece. De esa manera tiene una motivación exterior que les está motivando un poco para empezar a coger la lectura. Utilizamos también canciones que lo que hacemos con esas canciones, que los alumnos interpreten con lo que han escuchado y puedan, dependiendo de los cursos, o dibujar lo que les ha dicho esa canción, porque es con letra, o que busquen los protagonistas, o qué historia han llegado a entender de esa canción. Otra actividad que también hacemos, porque lo que queremos muchas veces es evaluar la comprensión lectora. ¿Cómo evaluamos esa comprensión lectora? Con una prueba que le llamamos eficacia lectora, porque no siempre un alumno puede tener mucha velocidad lectora, pero no puede estar comprendiendo nada absolutamente, porque lo está leyendo rápidamente, pero no está siendo eficaz su lectura. Entonces lo que hacemos es que trimestralmente evaluamos con una prueba de eficacia lectora, que es una lectura, y de esa lectura unas palabras de comprensión, unas preguntas de comprensión lectora, sacamos la media de esas dos y con un ranking que tenemos de numeración decimos, pues esta niña, este niño tiene una eficacia lectora de un 7, de un 8, y así vamos evaluando la mejoría durante todo el curso. Luego en matemáticas también utilizamos la comprensión lectora, sobre todo en el razonamiento de problemas, como se trabaja en infantil con historias para pensar y con problemas diarios que hacemos en el aula, en el que pretendemos que los alumnos identifiquen los datos principales, rápidamente los sepan, y los datos fantasmas. ¿A qué le llamamos un dato fantasma? Aquel dato en el que solamente lo utilizan para liar y para bloquear a ese alumno, y no les sirve para nada, y entonces tienen que estar muy atentos para que sepan que le están diciendo 8 perros y 7 gatos, no tienen nada que ver con que ha entrado el abuelo en el autobús. Entonces, que sepan sacar bien los datos para dar la solución. Para finalizar, queremos dar nuestro agradecimiento a Supertics Leo Bien y a la Asociación Española de Comprensión Lectora por habernos brindado esta oportunidad de explicar la metodología que utilizamos en el Colegio Foñana. Muchas gracias.